Y hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, me va todo a dar gracias. ¿Y a ti? Pues mira, muy bien, pasando unos días fuera, pero muy pendiente de los asuntos que suceden en México y en Washington y en Canadá, y eso es lo que quería comentar contigo rápidamente. Adelante. Joaquín. Mira, yo recuerdo, pero además lo leí recientemente, esa clase de memoria, que en los años 80, por ahí de 82, 83, cuando el actual negociador de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, era también negociador, no con el mismo rango del presidente Ronald Reagan, llegó a un acuerdo con Japón, y en particular con la empresa japonesa automotriz Toyota, si no me equivoco. Japón acepta lo que se llamaron en ese momento restricciones de exportación voluntarias, Voluntary Export Restrictions, VERs, para que no superaran esas exportaciones japonesas, en particular de la Toyota, determinados niveles, que por cierto no le salió tan bien a Estados Unidos, porque esa cuota, ese tope que se le impuso a Japón y en particular a Toyota, hizo que otros exportadores japoneses de automóviles cambiaran de coches muy baratos, como era el Corolla, si no me equivoco, en aquella época, a automóviles más caros como el Infiniti, como el Lexus, como otros más, ya que si había un tope de número de automóviles, pues mejor exportar automóviles caros que automóviles baratos, por razones evidentes. Bueno, claro. En toda la negociación del TLC actual, la posición mexicana y la posición de muchos analistas que siguieron esto de cerca en Estados Unidos, en Canadá y en México, fue que lo último que México podía o debía aceptar eran el equivalente o el hecho mismo de estas restricciones voluntarias de exportaciones, o VERs, Voluntary Export Restrictions, inglés. Es importante la terminología. A ver si esto se cortó. Voy a ver si recuperamos una mejor línea, por favor. Pero la llamada con el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, ex secretario de Relaciones Exteriores. Jorge, estaba recordando cuando Lighthizer en 82-83 hizo siendo negociador, digo, no en el nivel que está ahora, sino a otro nivel del presidente Reagan, hizo el acuerdo con Toyota. Sí, Joaquín, perdón, una disculpa. No, hombre, no. Se nos haya interrumpido la conversación. Entonces, Jorge, pues eso le pasa hasta ya sabes quién, ¿sí? Hasta ya sabes quién, exactamente. A todos. Bueno, a ver, lo que quería yo comentar, Joaquín, es simplemente que esta es una postura tradicional norteamericana que, por un lado, amenaza con aranceles o con restricciones cuantitativas, como se les llaman, o no arancelarias también, a determinados países en cuanto a sus exportaciones, para que esos países, en lugar de verse sujetos o ser víctimas de esas medidas, voluntariamente reducen o limitan sus exportaciones. Yo creo que hay buenas razones para pensar, sin tenerlo seguro, Joaquín, que el acuerdo lateral o secreto o no divulgado inicialmente, o como se le quiera llamar,
entre México y Estados Unidos a propósito de la industria automotriz responde exactamente al modelo de los Voluntary Export Restrictions en materia automotriz. Me explico rápidamente, Joaquín. Sí, lo que ha dicho la prensa mexicana, Reforma en particular, y norteamericana, también es que a partir del 2020 habrá un límite de 2.4 millones de vehículos exportables de México a Estados Unidos sin aranceles. Más allá de ese límite habría una arancel de 25%, no por razones de seguridad nacional, no es una cosa la otra. Si México limita las exportaciones a ese volumen, entonces no hay aranceles, no hay ninguna consecuencia. ¿Qué quiere decir 2.4 millones de vehículos? Bueno, en el 17 fueron 1.8, este año probablemente sean casi 2 millones, un incremento de 10%, que es el incremento anual promedio de los últimos años, y a partir del 19 es probable que estemos llegando a 2.2 millones, es decir, a partir del 2020 lo que México exporte va a ser el tope. Sí. Esto el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha dicho que es un seguro contra un posible arancel de 25% de Estados Unidos a México y a otros países, invocando la llamada cláusula del capítulo 232 del Código de Comercio de Estados Unidos, que permite limitar importaciones norteamericanas por motivos de seguridad nacional. Pero eso es lo de menos. Lo que es importante aquí, Joaquín, si lo entiendo bien, y esto no se ha divulgado con claridad, y además no soy una autoridad en la materia, pero hasta donde entiendo, esto es típicamente una restricción voluntaria de exportaciones. Yo mismo, México, sí, voy a limitar mis exportaciones de automóviles a Estados Unidos a 2.4 millones, o en valor 90,000 millones de dólares al año, para que no me impongan un arancel. Pero como yo me voy a limitar a eso, pues no va a haber arancel. Bueno, esto significa que México está condenado, estamos condenados a lo largo, a partir de 2020, los siguientes 16 años, si este es un acuerdo que dure lo que dura nuevo TLC, si se le quiere llamar así, o por lo menos 6 años, a no poder incrementar el número de automóviles y o el valor de las exportaciones de autopartes y automóviles a Estados Unidos. Es un tema de volumen y de precio, justamente por esto que mencionaba del caso Corolla y de Lexus y de Infiniti en los años 80 hasta entonces. ¿Esto es cierto o no lo es, Joaquín? Yo no lo sé, pero lo que ha aparecido en la prensa mexicana y norteamericana ayer, pues da a entender que este es el caso, Joaquín. Pues yo no lo tengo claro. Yo estoy esperando a mañana poder hablar con Ildefonso Guajardo, Jorge, porque en primer lugar el tema de Canadá, pero independiente del tema de Canadá, lo que anunció Trump fue la muerte del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y un entendimiento, ojo, entendimiento, subrayo entendimiento, por un acuerdo bilateral de libre comercio entre México y Estados Unidos. Así es, y el tema de Canadá es absolutamente primordial, sobre todo que este tipo de acuerdo que hemos mencionado ahorita, de límite o tope de exportación voluntaria de automóviles de México a Estados Unidos, si se le aplicara a Canadá, resultaría totalmente inaceptable para los canadienses. México lo está presentando como un seguro
una póliza de seguro. Canadá es un país, digamos, con cierta pues presencia en el mundo, digámoslo así. Digo, es una potencia económica mucho más grande que México. Exacto, no, digamos, con una presencia en el mundo, para no hablar mal de nuestro país. No hablo mal. Sí, hablar bien de Canadá, no lo aceptarían jamás si se les aplicara a ellos, y si es cierto. Yo tengo la impresión que no, ni siquiera se proponen aplicárselo a Canadá, porque saben que eso sería imposible, aunque la amenaza del arancel a los automóviles a raíz de del capítulo 232 y la cláusula de seguridad nacional también se ha aplicado, y el estudio se está haciendo con Canadá también, pero no creo que se atreverían los norteamericanos a hacerlo con Canadá. El problema con nosotros, Joaquín, es que pues parece ser, primero porque los secretarios Guajardo y Videgaray el primer día no divulgaron este acuerdo paralelo. Fue solo porque las empresas automotrices, creo yo, asiáticas y europeas, no norteamericanas, pero no me consta, lo filtraron al periódico Reforma y de ahí a Reuters, porque de ahí vienen las noticias. Y luego Ildefonso Guajardo pues dijo, sí, es un seguro, póliza de seguro, pero no quiso decir los topes, y dijo una cifra falsa, por cierto, de 40%. A ver, yo soy muy malo para las matemáticas, Joaquín, sí, pero si exportamos 1.8 millones de vehículos y el tope es 2.4, pues eso significa que tenemos un margen de incremento de 600,000 sobre un 800. Sí. Es la tercera parte, y normalmente la tercera parte de algo son 33%. Así es. Digo, puede cambiar, Joaquín, sí, eso no está dicho. Ahora, Jorge, normalmente la tercera parte de algo son 33%. De 33.33 hasta el infinito. Ahora dime, hay un punto muy interesante que es saber, mañana es un día clave, saber si Trump va a mandar al Congreso el acuerdo el anuncio pues de que hay un entendimiento con México por un acuerdo de libre comercio bilateral, o si Canadá se suma, porque yo insisto, él ya dio por muerto al NAFTA, sí, o al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, al Tratado Trilateral. Mira, yo creo que tienes razón en insistir en eso, Joaquín, en cuanto a que mañana o se suma Canadá o no se envía el acuerdo mañana, lo cual significaría que no lo puede firmar el presidente Peña Nieto. Yo nunca he entendido la importancia de que lo firme el presidente Peña Nieto, más que por un motivo de frivolidad personal suya. Jorge, o que quien no lo quiere firmar es Andrés Manuel López Obrador, que lo quiere que se lo dejen resuelto. Bueno, si eso quiere, sí, por eso, pero a ver, aquí no se trata de deseos frívolos de uno y de otro, de Peña de firmarlo él y de López Obrador de no firmarlo él. Finalmente a los mexicanos y a ti y a mí lo que sí nos importa es si hay o no hay un acuerdo, el contenido del acuerdo, y la verdad, quién lo firma o no lo firma, a mí se me hace que nos viene dando lo mismo a todos los mexicanos, o la inmensa mayoría de los mexicanos. Ahora, es muy posible que mañana Trump lo mande con los canadienses o sin los canadienses. Exacto. Pero este tema del asunto automotriz, pues sí puede resultar ser decisivo, porque si es real que hay un acuerdo paralelo de esta naturaleza, Joaquín, ahí sí te apostaría que Canadá no lo acepta. En fin, pues ya lo veremos mañana. Ya lo veremos mañana, Jorge. Bueno. Mañana es un día muy interesante. Será, Joaquín, y lo platicamos o bien mañana o cuando tú digas la semana que entra. Venga. Para que ya tengamos más elementos para describir. Sí, porque quizá mañana a esta hora pues todavía no lo han resuelto.
Bueno. Entonces sí. Estaría calzando el tiempo. En fin, gracias, Jorge, buen viaje. Un fuerte abrazo. Estás muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores.